Biodiversidad. Bueno, la misma palabra bio, que significa vida, diversidad varia, ¿sí? Nos hace referencia a los diversos seres vivos que existen en el planeta, ¿sí? Sí. Bio hace referencia a vida y Diversidad, la variedad, diversificación. ¿bien? Y lo podemos ver en tres dimensiones, ¿sí? Que muchas están relacionadas una con otra. La primera dimensión de las especies, que es el número de especies o de seres vivos que existen en el planeta o que están distribuidos en el planeta, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay especímenes que están distribuidos o son propios de cierta región y no de todo el planeta? Porque son los lugares donde tienen la capacidad para sobrevivir, tienen su hábitat. Bien, entonces al hablar de hábitat, lo que estamos hablando es del ecosistema necesario para esa vida, ¿sí? Como suponete un pez no puede vivir afuera del agua. Exactamente, no, o los tigres o los pandas que generalmente son de la región de Asia por el tipo de clima y de alimento que se encuentra ahí. Bien, entonces vamos a ver que acá está la relación también del ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? Es la relación que existe entre los seres vivos y del medio ambiente, ¿sí? Sí. Ahora, hay una parte muy importante acá que es los genes. ¿A qué hacemos referencia con los genes? ¿Qué le parece? Que hay a la diversidad de especies que hay. Bueno, vamos a ver que dentro de cada especie, ¿sí? Existe una gran variedad de características diferentes. Todo eso está dado por su genética, ¿bien? Sí. Que es el material genético, el ADN, ¿sí? Sí. Bien. Por ejemplo, ¿por qué dice dentro de una especie existe una gran variedad de características diferentes? Por ejemplo, si yo tomo una especie, yo puedo tomar el Tigris panther, ¿sí? Que si tomamos ya una de las ramas son los tigres. ¿Vean? El tigre, genéticamente el tigre presenta tres alteraciones. Tenemos que el tigre de Bengala, que es el clásico, sí. el tigre rojo, ¿bien? Que no tiene rayas, ¿sí? El pelaje es naranja puro, no tiene rayas. El tigre albino, ¿sí? ¿Cuál es el albino? El blanco con raya negra, sí. Y el tigre blanco, que es todo blanco, ¿sí? Entonces, fíjate que es el mismo animal, pero presenta distintas variaciones genéticas. Y no es que es porque el tigre vive en tal parte, no. Hay veces muchos de los tigres albinos nacen de padres, ¿cómo se llama esto? Bengalas. Pavos reales. Hay pavos reales, suponete yo tengo pavos reales. Hay pavos reales que son crías de pavos normales y salen blancos. ¿Ves? Bueno. Vamos a ver la variabilidad genética, así entrando entre la genética. La variabilidad genética es la diferencia que existe entre todos los individuos de una especie. Estas diferencias están codificadas en el ADN. Si hablamos de especie, podemos tomar la especie humana. ¿Todos somos iguales? No, todos somos humanos, pero no todos tenemos el mismo código genético. Exactamente, ahí está. La codificación genética, nosotros heredamos una parte, pero la otra ya es propia de nosotros, ¿sí? Y lo segundo es que es imprescindible para la supervivencia, la selección natural y la evolución. Sí, porque si todos tuviéramos los mismos genes, o sea, la misma carga genética, un virus te mata a vos, ya está, mata a todo. Exactamente. Un virus mortal. Otra es que necesitamos la diversidad de los organismos para qué. Como el tema para resistencia corporal, bien, para nuestra propia evolución. Claro, para evolucionar. ¿Sí? Y se dan distintas ramas. El entrecruzamiento, ¿qué es? Es el intercambio de secciones entre los cromosomas homólogos, ¿sí? Sí. Se originan nuevas combinaciones posibles de genes, ¿sí? La segregación al azar se lleva a cabo durante la metafase 1. Los cromosomas homólogos se separan al azar. No es que todos los cromosomas en la metafase 1
se separan de la misma forma, sino que las separaciones y las mezclas son al azar. ¿Sí? La reproducción sexual, bien, la fecundación es el proceso que ocurre completamente al azar. Todo es al azar. ¿Sí? Acá se lo que es la fecundación. En el caso del hombre, que lanza un chorro de esperma. Listo, ¿todos los espermas fecundan? No, uno nomás. Uno de millones. Igual que los óvulos. Por eso es al azar. Claro. No se sabe cuál de ese millón va a llegar. ¿Sí? Y cada uno viene con distintos tipos de código genético. Y aparte, nunca producen dos individuos iguales. Aunque sean gemelos y mellizos, tampoco son iguales. Cada uno tiene un código genético distinto. Sí. Bien. ¿Y las mutaciones? ¿Qué serán las mutaciones? Es cuando algo, suponete mi cadena es así y algo hizo que mi cadena sea así. Exactamente, se produce una perturbación o cambios en la secuencia del ADN, ¿sí? También son al azar y pueden ocurrir en cualquier gen. ¿Por qué? Porque no se puede manejar, a ver, no, este tiene un problema acá, va a salir ciego. No, las cadenas son al azar. ¿Entendés? Las alteraciones son al azar. Y las mutaciones se dan en las gametas, son hereditarias. ¿A qué hace relación? O sea, si se lleva a cabo esa mutación son hereditarias. La dislexia, ¿cómo se llama el otro que tiene el problema del azúcar? La diabetes. La diabetes. Hay diabetes que se la desarrolla, claro, o hay otros que ya son hereditarios, chicos que nacen diabéticos por ser hijos de padres diabéticos, ¿sí? Que vos seas ciego, muchas veces si está afectado en la gameta, se hereda. Pero si no, no. Hay gente que es enana y tiene hijos normales. Y suponete el otro estaba viendo una familia de un padre Down, digamos, que con síndrome de Down, y su hijo es normal. Sí, por eso te digo. Entonces quiere decir que esa mutación se dio en otra parte, pero no en las gametas. No es obligatorio, no es genética. Bien. Vamos a ver, la clasificación de la biodiversidad. Bien. Dentro de la biología hay una disciplina, una rama que es la que estudia, describe, distingue y clasifica los seres vivos. Y es la que se llama la taxonomía. Entonces podemos decir que la taxonomía es la rama de la biología que se encarga de clasificarlos, de distinguir y de describir a los seres vivos, ¿sí? Esto permite estudiarlos y comprenderlos de manera efectiva. Veamos a ver, ¿a qué hace referencia con la especie? Hay muchas especies, en este caso... Ahí especifica género Canis. Bueno, vamos hablando, la especie es Canis lupus, es la referencia a la especie del lobo, ¿sí? Sí. Después tenemos otros tipos de especies, como por ejemplo la del zorro, que era Vultex o algo así era, está en el libro de biología. El género, Canis. Bueno, en cuanto a la especie, ponerle un tigre, comparar un tigre con el lobo. Un tigre pertenece al Panther tigris. ¿Panther tigris? Sí, mientras que el lobo pertenece al Canis lupus. El género, el lobo está en los canis, mientras que el tigre está en los tigris. El género de los tigris. La familia está en la familia de los cánidos, el lobo, ¿sí? Que es la misma familia a la que pertenecen los perros, ¿sí? Caninos o cánidos. Mientras que el tigre, ¿en qué familia estará? En la de los Panther. Felinos. Felinos, bueno, felinos. Felinos, igual que el león y los gatos, ¿sí? Sí. ¿Qué más tenemos? El orden, en base a su orden en la cadena alimentaria, ¿sí? ¿Qué es alimentaria? En este caso el lobo carnívoro. El tigre es carnívoro. Bien. Pueden ser también, ¿qué orden son carnívoros? Pueden ser herbívoros, insectívoros, omnívoros. Si nosotros entramos como cualquier ser vivo, sí. La clase, mamífero. ¿Por qué mamífero? Porque caminan en cuatro patas. No. Porque amamantan a su cría. Amamantan a su cría y... no son vivíparos. No. Amamantan a la cría y nacemos del vientre. Por eso, no. Nacemos del vientre.
por eso nacen de un vientre, pero es como yo te digo. El otro es ovíparo. Ovíparo, bueno. El ovíparo el que tiene que nace de un huevo, ¿sí? Y no se amamanta. El subfilum, vertebrados o invertebrados. El filum, en este caso también el de los cordados. ¿Qué quiere decir cordados? Eso ya ni lo notaste. A ver, cordados. En otra parte aparece chortados. Eso. Bueno, por la espina dorsal. Por la espina dorsal. Sí, porque tiene una espina dorsal. Bien. El reino, en este caso, pertenece a Animalia. Puede ser reino vegetal, reino animal, reino monera. ¿Sí? Monera es el de los microorganismos. El reino protista, que es el de las bacterias. Y tenemos el reino fungi, que es el de los hongos. ¿Sí? O el reino hongo. Y el dominio, Eucardia. ¿Sí? Bueno, estudiar el del animal que vos estudiaste porque hay que se duele la pregunta. Tenemos tres tipos de taxonomía. Taxonomía clásica, numérico-fonética y filogenética. La taxonomía clásica analiza los grupos que están determinados por ciertas características a las que se le asigna importancia. No siempre es evolutivo, ¿sí? O sea que solamente ve las características por encima, ¿sí? La numérica o fonética no hay características importantes, sino que los grupos de individuos se asignan de acuerdo al número de características que comparten o que tienen en común. Mientras que la clasificación filogenética se basa en un parentesco evolutivo, o sea que todos los individuos comparten un ancestro en común. Bien, hay que buscar el ancestro en común muchas veces. ¿Cuáles son las teorías del origen de la biodiversidad? Y bueno, hay varias teorías. El creacionismo, que dice que un ser divino, una divinidad creó todo. El fijismo, que es lo que se cree, hasta según yo, que el fijismo dice que las criaturas, así como vinieron, así fueron siempre. Desde el primer principio del tiempo nunca evolucionaron, siempre fueron iguales, ¿sí? Todas las especies se mantienen inalteradas desde su creación. Y el evolucionismo, todas las especies experimentan cambios a lo largo del tiempo. Origen de la evolución, del evolucionismo. El origen del evolucionismo se da por varios estudios, bien, Linnaeus, Cuvier, Lamarck, Darwin y Russell, ¿sí? Sí. ¿Y por qué plantean un evolucionismo? Primero, ellos plantean el evolucionismo debido a la gran diversidad de seres vivos que hay en el planeta, ¿sí? Esa gran diversidad les permite... Bien. ¿Qué otra más nos da? Bien, los fósiles y la edad de la Tierra nos permiten creer en el evolucionismo. ¿A qué se hace referencia? A que muchas de las especies... Esto nos hizo darnos cuenta que todas las especies tienen un ancestro. Exacto, no tan solo eso, sino que muchas de las especies son parecidas a las especies que hay actualmente. No iguales, pero muchas son similares, ¿sí? ¿Y qué otra? La biogeografía. ¿A qué hace referencia? A que según el lugar donde se encuentra el animal, el mismo se va adaptando. El mismo oso se fue adaptando según al lugar donde llegó. Pues el oso, o sea, todos son familia de los osos, pero el oso polar llegó a Noruega, qué sé yo, y se quedó con exactamente, pero se adaptó a espacios fríos. En cambio tenemos el oso grizzly, que se adaptó a los bosques de coníferas. ¿Qué más tenemos? Los osos panda, ¿sí? Que se acostumbró y al contrario cambió su alimentación para volverse herbívoro. Tenemos otro oso que es el oso hormiguero, que es más al sur, ¿sí? Más de Centroamérica, el sur de acá en Argentina, el oso hormiguero, que cambió su base alimentaria de la carne a hacerse insectos.
Y podemos ver ahí que también hay una evolución en el mismo oso, porque al ver la dificultad que presentaba el entrar a un hormiguero, fue adaptándose, no su cabeza, sino su pico. mandíbula, exactamente, haciéndola más alargada para poder adentrarse y conseguir la comida. Entonces ahí vemos cómo un mismo animal va evolucionando. O sea, digamos, todo esto propusieron una teoría distinta, pero todas hacían un pequeño pedacito de un gran pedazo. Exactamente. ¿Qué más tenemos? La teoría del ancestro común, que dice que las especies están formadas por individuos diferentes entre sí. Las especies cambian con el tiempo, lo que se llama evolución. Estos cambios son hereditarios. Estos cambios son graduales, toman mucho tiempo en producirse y todas las especies descienden de un ancestro en común. Cuanto más parecidos sean dos especies, más cercano estará su ancestro en común. Estas especies establecen las relaciones entre especies mediante el ADN para construir los árboles filogenéticos, ¿sí? Lo que busca es que hay algo que nos relaciona que hace que tengamos un ancestro en común. Por ejemplo, con los orangutanes lo que tenemos nosotros es un gran desarrollo de la masa, ¿cómo se llama? No, el cerebro. ¿Sí? Con los chimpancés que tenemos pulgares opuestos. Lo miro a Fran y me doy cuenta. Si miramos un atún, ¿qué tenemos en común con un atún? Y por lo que yo veo, la verdad que tengo un cerebro. Tenemos un cráneo. Sí. Tenemos algo en común. Pues tío, hay algo entre las especies que nos permite poder decir que tenemos un ancestro en común, ¿sí? Sí. Esta es la teoría de Jean-Baptiste Lamarck, el transformismo, que dice que existe un impulso vital hacia la complejidad. Claro, si el ambiente cambia, los individuos cambian su comportamiento de acuerdo a sus necesidades. Los órganos más usados se desarrollan, los menos usados se atrofian. Todos los cambios se heredan a la siguiente generación. ¿Qué hace sentido? Por ejemplo, acá nos muestran las primeras jirafas. Que las primeras jirafas que necesitaban alcanzar sus alimentos que estaban a la altura de los árboles. Entonces, ¿qué hizo la misma jirafa? Fue trabajando ciertos órganos, su cuello, sus piernas, para poder alcanzar y así desarrollar lo que ella más necesitaba, que era llegar a su alimento. El mismo oso hormiguero, que era un oso común, que lo que fue es para poder alcanzar su alimento, ¿bien? ¿Qué hizo? Desarrolló unas garras, otro tipo de patas, unas garras más largas y una mandíbula alargada con una lengua larga que le permitía alcanzar. Y se achicó. Exactamente. Se achicó porque ya no necesitaba tanto volumen, ¿verdad? Y así hay un montón de especies que fueron evolucionando a lo largo, ¿sí? ¿Cómo se llama este? El mismo humano. El mismo humano. Y bueno, y así como hay órganos que se fueron desarrollando, hay otros que se fueron haciendo cada vez más chiquitos porque no los usamos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos los dedos de los pies chiquitos, mientras que vos te fijas, los monos tienen los dedos de los pies como si fuera una mano. ¿Por qué? Porque ese órgano ellos lo utilizan para agarrar cosas, así como usamos nosotros la mano. La verdad es que el mono agarra cosas tanto con los pies como con las manos. Nosotros dejamos de usar los pies para agarrar cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Este órgano se formó de esa manera recta solamente para caminar y ya no para agarrar. Mientras que el mono sigue teniendo sus pies desarrollados. ¿Por qué? Porque él lo utiliza para agarrarse de los árboles. Vital para su supervivencia. Exactamente, por eso vemos cómo cambiamos. Dice, no se encontró ninguna evidencia que apoye este impulso vital hacia la perfección. La herencia, dice, la herencia no funcionó así. Los cambios adquiridos no son heredables. Sus aportes fueron muy valiosos ya que comenzó a cuestionar el fijismo y propuso una explicación nueva, ¿sí? Sí. Este es el de Darwin. Darwin, ¿qué plantea Darwin?
Darwin primero hizo un viaje. ¿A dónde llegó? Pues llegó primero, no sé a dónde llegó bien primero, pero sé que llegó hasta las Islas Canarias. Después pasó para Sudamérica. Estuvo Después entonces en hasta las en Islas Londres. Canarias, estuvo en la India, estuvo en la parte de Sudamérica, su viaje principal estuvo acá, en las Islas de las Galápagos, donde encontró animales que no se encontraban en otros lugares del mundo. Las Galápagos. La Reserva Natural de las Galápagos tiene especies únicas en el mundo. De tortugas. Entre ellas encontramos las tortugas gigantes, las más grandes y las más antiguas del mundo. Una gran variedad en especies de aves, ¿sí? En toda Sudamérica hay una gran variedad de aves. Tengamos en cuenta que más del 50%, a ver, más del 50% de las aves a nivel mundial puede encontrar en Argentina. ¿Sí, no? Argentina tiene una biodiversidad del más del 50% de las aves. Ten en cuenta que acá en el norte, en la zona de Yunga, tenés todo lo que son los parques nacionales Los Cardones y el Parque Nacional Carillegua, que es una reserva natural. ¿Sí? Sí. Bueno, él también, el ornitorrinco, ¿sí? Sí. Ciertas especies. Pero él vio algo. La más importante. La selección natural. Que el blanco, como al ser el único de su especie blanco, y en todo lo amarillo resaltaba como blanco. Entonces, el águila es quien iba a producir primero al blanco. Exactamente, pero ¿a qué se llama? Los individuos de la especie luchan por sobrevivir en un medio ambiente con recursos limitados. Todos los individuos presentan diferencias entre sí. Estas diferencias pueden heredarse. Cuando hay un cambio en el ambiente, los individuos más favorecidos están para adaptarse y reproducirse. O sea que A cuando lo largo del tiempo, las características favorables serán más abundantes que las desfavorables, lo que precipitará que la especie, el surgimiento de nuevas especies. ¿A qué hace referencia? No tan solo a la selección, a que cuando cambie el ambiente, cuando sea todo nieve, ¿quiénes van a ser los primeros? pero no tan solo eso, sino que lo que pasa con la selección natural es lo que hacemos las personas y los animales todo el tiempo. ¿Qué elegimos? El más bonito, el que no parezca, para mejorar, por decir así, la raza. ¿Sí? Los animales compiten por la hembra y la hembra elige al macho con mejores atributos. ¿Por qué? Porque sabe que eso va a mejorar la especie, ¿sí? Y su genética es más fuerte que la de los otros. Puede ser así como puede ser que no, pero eso es lo que se llama selección natural. Se elige naturalmente. Es lo mismo, a vos te paro dos chicas, una te gusta y la otra no. Vos te vas con la que te gusta. Sí. Bueno, lo que estás seleccionando naturalmente son tus impulsos. ¿Sí? Y esa mezcla puede ser favorable como desfavorable. ¿Bien? Pero eso es lo que explicaba Darwin. ¿Sí? La selección natural es un mecanismo básico de la evolución. No existe plan, es un impulso vital, no una finalidad. La evidencia de la evolución. ¿Sí? Esto se da en base a observaciones que empiezan a tener sentido cuando pensamos en la evolución. Lo primero, la biodiversidad. Las especies de un mismo grupo descienden de un ancestro en común. Cuanto más parecidos sean estos grupos, más menor será la diferencia en el tiempo. ¿A qué hace referencia? Veamos dos especies que se parezcan. El lobo y el perro. Lobo y perro. Son de la misma familia, pero son especies distintas. Bueno, son muy parecidos, o sea que quiere decir que tienen un ancestro en común. Habría que buscar ese ancestro, que seguramente el ancestro en común fue un lobo que se acercó a vivir con los humanos y fue domesticado. Porque ese es el origen de los perros. La edad de la Tierra. La Tierra es más antigua que todos sus cambios y fueron graduales. Los procesos biológicos también son graduales y lentos y muchas veces dependen de los cambios geológicos. Todos estos cambios también recordemos que fueron favorecidos a lo largo de la historia, ¿no? Por cierto, golpe de suerte. Recordemos cómo era la atmósfera de la Tierra al principio, cómo Inhabitable. fue cambiando, ¿sí? Cómo se fue adaptando. Otra consideración es que se hace también que antes no existían 5 continentes, era un solo continente que se consideraba y era Pangea, ¿sí? La división fraccionó y el movimiento de las masas los llevó a distintos puntos, ¿bien? Lo que hizo que cada animal, al irse a cada punto, tenga que adaptarse.
¿sí? Recuerda que también hubo momentos de glaciación, Sí. hubieron especies que tuvieron que adaptarse a la glaciación, ¿sí? Y después adaptarse porque tendrían que vivir en el frío. Bueno, la distribución geográfica. La distribución de las especies permiten explicar su parentesco, ¿sí? Los cambios geológicos apoyan esta visión. Aquí hablamos de la distribución geográfica. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vicuña, guanaco y llama. Son de los tres de la misma familia. Son de la misma familia. Si vos te buscas en su lugar, busca una vicuña, busca un guanaco y busca una llama. Aquí te tiene la cabeza negra. Tiene otra diferencia. Entre la vicuña, el guanaco y la llama son las alturas en las que viven, los puntos geográficos. La llama sobrevive a mayor altura. ¿Sí? El guanaco también está a mayor altura, pero lo podemos encontrar a alturas medias. Mientras que la vicuña, o también el guanaco, no recuerdo cuál, lo podemos encontrar en alturas bajas. Creo que los guanacos lo podemos encontrar en la llanura de la Pampa. Acá nomás a altura de niveles de Salta, para no ir más alto, encontramos vicuñas. Y si te vas más al norte vas a encontrar las llamas. ¿Sí? Pero es por la distribución geográfica. ¿Ven? ¿Qué más tenemos? Las especies más antiguas son más simples que las modernas y menos complejas. Existen especies extintas muy simples a las actuales. Por ejemplo, eso es el registro fósil. Los animales antiguos no estaban muy desarrollados como lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el dinosaurio El dinosaurio era un tenía tonto. un sistema de digestión, era un tonto. No estaba desarrollado, no tenía un argumento complejo como hoy en día. El tiranosaurio tenía patas cortas. ¿Entendés? No eran desarrollados. Hoy en día tenemos un mayor desarrollamiento entre las especies debido a que tienen desarrollado nuevos órganos, se adaptan a nuevos territorios, ¿sí? Existe el humano. Que el humano o sea, sobre todo lo que hay en la Tierra que cuesta hacer su adaptación, el humano come más ese espacio para adaptarse que tienen. Entonces les cuesta más sobrevivir. Y tienen que adaptarse a no. Más evidencia, veamos. Otras observaciones más modernas también apoyan las teorías evolutivas, como los órganos vestigiales, que son órganos que se atrofian y no cumplen su función en un organismo. Nos indican un origen común entre otras especies, que es lo que decíamos de los pies, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? El parecido con dice la semejanza embrionarias, que es el parecido de los estados embrionarios de especies diferentes, es evidencia de un ancestro en común. Fíjate que casi todos los embriones son iguales. Homologías y analogías. Aquí hacemos, son cosas muy distintas. Vamos a decir que una estructura es homóloga cuando proviene de un ancestro en común. Pero eso que es homólogo no tiene función alguna, por así decirlo. Mientras que las estructuras análogas son similares porque cumplen una misma función. Una estructura homóloga que nos muestra, a ver, fíjate que tenemos acá. Todos tienen el mismo hueso, no, solamente fíjate qué hueso es. la mano. No es una mano. Pie. Es un pie y el hueso que está marcado es el peroné. El peroné es un ejemplo de un órgano vestigial porque no sirve. Es un hueso que no lo usamos. Vos te podés fracturar el peroné y vas a seguir caminando. Porque lo importante acá es la tibia, el peroné está acá atrás, chiquito, es flaco. ¿Bien? Y podemos ver, mira, el hombre tiene peroné, el perro tiene peroné, los pájaros tienen peroné, la ballena tiene peroné. Es un hueso chiquito, pero está el peroné. ¿Sí? Como dice, es una estructura homóloga porque las tenemos, nos muestra que tenemos una estructura común, pero no nos sirve. ¿Sí? No cumple la función. Mientras que la estructura análoga es algo que tienen, ¿sí?
en común, pero no nos lleva a algo en común. No dice que tengan un ancestro común, sino que es parte de ellos por su funcionalidad. Por ejemplo, la ala de una abeja, la ala de un pterodáctilo, la ala de un ave y la ala de un murciélago. No, son alas. ¿Para qué sirven? Para volar. Esa es la función que cumple. Cumple la función de volar. Pero ¿hace que ellos tengan algo en común? No, No. son todos un reino. Son alas solamente. Son re distintas como alas, ¿sí? O sea, fíjate que la estructura de esta ala es de una forma, esta es otra, este se basa en pluma y esto es una red transparente, ¿sí? Son todas alas para volar, pero no nos muestran que tengan en común. En cambio acá son todas piernas, pero ¿qué nos muestra que tienen en común? Un peroné. ¿Sí? No, eso no tiene nada, solamente la función. Exactamente. La selección natural versus el transformismo. ¿Cuáles son sus similitudes? Las especies evolucionan con el tiempo, ¿sí? Los cambios son continuos pero graduales. Las características de los individuos se transmiten a la descendencia. ¿Y cuáles son las diferencias? Según lo que postulaba Darwin y Russell y lo que postulaba Lamarck. Todas las especies provienen de un ancestro en común y pueden extinguirse. Los individuos de una especie son diferentes entre sí y sobreviven los más aptos. Eso es lo que decían ellos. Mientras que Lamarck decía que las especies evolucionan por su voluntad de perfeccionarse y que el ambiente induce a los individuos a perfeccionarse. ¿Y cuáles son las críticas que sufre la selección natural? La selección natural no pudo explicar la variabilidad, ¿sí? No podía explicar los mecanismos por las cuales ocurrían las pequeñas diferencias en una especie. La Panther tigris es una especie. Y mira, tigre de bengala, tigre rojo, tigre albino y tigre blanco. Nadie puede explicar por qué se da esos cambios. ¿Bien? Lo mismo que por qué la herencia, por qué siendo un gallo negro y una gallina blanca, le sale gris, o le sale blanco, o le puede salir marrón. ¿Bien? No puede, entonces la selección natural no podía explicar exactamente cómo se transmitía las características hereditarias a la descendencia. Y por último, el ancestro común, ¿sí? Había mucha resistencia a aceptar que los seres humanos compartían ancestros comunes con los monos. Pero surgió la teoría sintética de la evolución, ¿sí? El aporte de otras disciplinas como la genética, la paleontología, la geografía, la estadística, permitió completar las ideas de Darwin, donde surgieron los siguientes postulados. La evolución es un proceso lento y gradual. La variabilidad es producto de mutaciones y procesos como la meiosis. Las características de los individuos se heredan por medio de los genes y un individuo no evoluciona, la especie completa lo hace a través de cambios en el acervo genético.